Hey, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más al canal. Acompáñenme a darle el primer vistazo a esta fragancia que tenemos aquí, que es el Game of Spades Opal. Una fragancia que muchos me estuvieron preguntando, personas cercanas, y también llegué a ver algunos comentarios de personas no tan solo preguntando por sino por algunos dupes. Y dije, ok, vámonos por el Opal. Esta es una fragancia que se siente bastante, muy premium, muy elegante. La caja bastante rígida, creo que se siente a madera. Y unos detalles brillosos que se pueden notar. Creo que ahí se pueden notar algunos. Que para muchas personas da la identidad de que es una fragancia femenina. Yo tengo entendido que es una fragancia unisex. Y que está inspirada en el Louis Vuitton Lovers. Pero quédate en este video porque vamos a darle el primer vistazo a ver qué tal, por dónde anda esta fragancia. No tengo idea cómo huele, acompáñame. Pero primero vamos a ver el unboxing. Bueno, aquí estamos entonces para que me acompañen a ver los detalles de su caja. Ahí lo pueden ver, algunos, véanlo ahí, sello, todo. Como le dije, también tiene un diseño brilloso, como si fuera con escarcha de colores, que le hace la alusión a joyería, muy brilloso, muy tipo joya. Pero vamos a ver allá entonces qué tal se ve por dentro. Wow, vaya, si por lujo es, realmente esta caja debería estar también acompañada en tu vitrina con el perfume dentro, porque realmente es hermosa. Vamos a ver allá entonces qué tal. Véanlo ahí, señores. Ahí tenemos el mítico Game of Spades Opal. ¡Qué belleza! Lujo por donde quiera, realmente. ¡Wow! Estoy encantado realmente con este unboxing. Esta caja está maravillosa. Vean ahí la botella. Siguiendo también, ¿verdad?, el mismo diseño de la Game of Spades. Realmente está muy bonita. Su color es blanco, perla, brilloso. Esta es la versión Eau de Parfum, que creo que es la única, y la de 90 mililitros. Vamos a ver entonces qué tal se comporta en sus primeras atomizaciones. Aquí estamos otra vez, señores. Vamos a ver cómo se comporta este perfume. Ok. Siento un airecito un poco clasicón ahí. Y la tapa pesa bastante realmente. Vamos a ver ahí entonces la atomización al mismo tiempo. Las primeras impresiones. Vámonos ahí. Wow. Miren eso, miren eso. Atiendan. Uf. Ok. Uf. Ok. Sí, definitivamente sigue teniendo esa esencia, esa alma que yo puedo interpretar un poco clásica. Oh, vaya, miren. Primero lo que sentí fue un pequeño picor cítrico, como si fuera una especie de cáscara en polvo de limón o bergamota. Pero inmediatamente vi como un destello bastante luminoso, diría yo, que da la sensación de una limpieza full. Este es un perfume que da así ese toque. Miren qué hermosura de botella, señores. Creo que por la botella para mí ya va ganando. Pero esto es una fragancia que sin duda alguna sí se siente unisex. No creo que tenga una inclinación súper marcada para un sexo u otro. Aquí hombres y mujeres van a disfrutar. A lo que voy analizando la fragancia, quiero decirte, como si me preguntan, ¿cuál es la esencia para la persona que usa este perfume? ¿Cómo lo muestra esta fragancia a alguien? Pues bueno, sobre todo muy elegante,
muy limpio, muy fresco. Si nos inclinamos a un hombre, tiene esa sensación de barbería antigua, ese toque clásico de algunas fragancias que se utilizaban, ¿verdad?, en aquellos tiempos. Se siente muy tipo detergente, la verdad. No quiero resaltar aquí esto como un punto negativo. Esto del toque detergente lo utilizo bastante realmente para indicar, para hacer referencia a un perfume cuando tiene esa concentración limpia que puede dar la alusión a la cuava, al jabón, y algunos detergentes suelen poner este tipo de fragancia para dar la alusión a la ropa, ¿verdad?, a la tela, de más suavidad, frescura y limpieza. Y realmente se siente muy concentrada esta sensación, como te dije, mezclado con una esencia cítrica ligeramente atalcada y un poquito que se puede también percibir amaderada. Realmente brilla muchísimo este perfume para mostrar esa esencia glamurosa de una persona que no hace falta hablar demasiado, no hace falta hacerse notar demasiado, simplemente usa una fragancia muy elegante que le dé ese toque de sobriedad, de madurez. Para nada veo este perfume puesto en un adolescente o una persona muy joven. Creo que va a brillar muchísimo para aquellos que son amantes del estilo vintage, qué sé yo, 70, 80eros, y que disfrutan sobre todo de una fragancia que lo haga al mismo tiempo sentir limpio y tranquilo. Realmente va a brillar la sensación de este toque de cuava, este toque cítrico, un tanto maderado, atalcado, espolvoreado. Realmente se siente muy, muy así. Con todas estas características, ya de momento tengo que ver obviamente la evolución y cómo se seca, pero también quiero añadirle a estas primeras impresiones donde yo considero que la fragancia brilla más. Y con todo esto que te estoy mencionando, es obvio de que resalta más o es más ideal para el calor. Sí, definitivamente siempre le va a añadir ese toque de frescura y limpieza a esos días cálidos, esas tardes frescas. No descarto por completo que pueda ser utilizado en las noches. Es de momento lo que estoy percibiendo. Ya en el secado podemos ver cómo se queda. Si ya se queda en una esencia más almizclada, más profunda, más amaderada, y baja un poco el toque de limpieza, que creo que siempre va a estar ahí, pues ahí sí vamos a ver entonces si es ideal entonces para las noches. Sí te voy diciendo que así como viste que lo atomicé varias veces, esto es algo que tengo que darle un poquito más de seguimiento. Obviamente más adelante te estaré subiendo la reseña completa, porque pues pese a que lo atomicé varias veces y que tiene un atomizador full como pocos perfumes probados, realmente tiene un atomizador excelente. Con algunas pocas atomizaciones ya te va a poner lo que tú necesitas, pero aún así, pese a que lo atomicé varias veces aquí, pues no siento esa bruma tan pesada. Lo siento más ligereza, más acuático, más aireado, más ozónico. Y quizá también si podemos mencionar un poco más mineral o metálico. Todo eso envuelto obviamente con la sensación fresca, cítrica y limpia, espolvoreada que te he estado mencionando. Yo creo que aquí ya va bastante la idea de las primeras impresiones de cómo irían. Obviamente más adelante te estaré subiendo cómo evoluciona, cuánto dura. Pero me gustaría que si te gustó estas primeras impresiones de este perfume, por favor dale like y ve dejándome en los comentarios ahí, ve adelantándome un poco la reseña de qué consideras de este perfume si ya tienes experiencia con él. En conclusión, lo único que de entrada te puedo decir que me está preocupando un poquito es la potencia en cuanto a su rendimiento, ¿verdad? Que siempre es un valor añadido a las fragancias o es el valor principal para muchos. Sabemos que a veces las fragancias son tan buenas y tan personal que no necesitan ser una bomba atómica que llegue a todas partes, pero creo que debería ir viendo más adelante
por dónde anda el rendimiento de este perfume. Déjame ver aquí si veo el lote. El batch, sí, aquí lo estoy viendo. Más adelante lo buscaré a ver de qué fecha es, porque también eso es importante. Pues nada, amigos, ahí le dejo el Game of Spades Royal. Y te dejo aquí también otra reseña, la que sé que le puedes sacar mucho provecho. Dale like, dale un ojo, dale un chequeado y nos vemos en la próxima.